El silencio en el gran salón de mármol era tan denso que podía cortarse con un suspiro. Victoria de la Vega, la mujer que controlaba imperios financieros con un solo movimiento de sus dedos enjollados, soltó una carcajada que resonó contra las paredes de cristal de su ático. Frente a ella, un hombre permanecía inmóvil. No era uno de sus socios, ni un pretendiente de la alta sociedad. Era Mateo, el hombre encargado de que el polvo no osara posarse sobre sus lujos. Mateo vestía su uniforme habitual, una camisa de color azul cielo abotonada hasta el cuello, un mandil azul rey perfectamente ajustado y unos guantes de plástico amarillos que aún goteaban agua jabonosa. En sus ojos, sin embargo, no había sumisión, sino una chispa de algo que Victoria no lograba descifrar. Ella, impulsada por un capricho cruel y el aburrimiento que solo la riqueza extrema produce, señaló el majestuoso piano de cola negro que presidía el salón. Una pieza única de $3 millones que nadie tenía permitido tocar. Si tocas ese piano, Mateo, me caso contigo, sentenció ella, su voz cargada de un sarcasmo venenoso. Te daré mi fortuna, mi apellido y mi vida. Pero si fallas, si una sola nota suena fuera de lugar, te vas de aquí sin un centavo y te aseguro que no volverás a encontrar trabajo ni limpiando las alcantarillas de esta ciudad. Victoria esperaba que él bajara la cabeza. Esperaba que se disculpara por haber mirado el instrumento con tanta nostalgia. Pero Mateo no se movió. El reloj de pared marcaba los segundos con una precisión dolorosa. Los invitados de la exclusiva fiesta privada, hombres y mujeres vestidos de seda y diamantes, comenzaron a rodear la escena, preparando sus teléfonos para grabar la humillación del empleado de limpieza. La tensión crecía como una marea invisible. Victoria mantenía una sonrisa de suficiencia, cruzando sus brazos sobre su vestido de diseñador. Para ella, Mateo era solo un decorado más en su mansión, alguien sin pasado y sin talento, un hombre de 30 años que la vida había derrotado. Lo que ella no sabía era que, bajo esos guantes amarillos, se escondían las manos de alguien que alguna vez fue llamado el arquitecto de las almas. Mateo dio un paso adelante. El roce de sus botas de hule contra el suelo de mármol produjo un chirrido que hizo que varios invitados se burlaran por lo bajo. Él no miró a la multitud. Sus ojos estaban fijos en las teclas blancas y negras que brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal. Lentamente, llevó sus manos a la cintura y comenzó a desatar el nudo de su mandil azul rey. Lo dejó caer al suelo con una delicadeza casi religiosa. El mundo parecía haberse detenido. Victoria sintió un escalofrío repentino, una punzada de duda que intentó ocultar endureciendo su expresión. Mateo se llevó las manos a los guantes amarillos. El sonido del plástico desprendiéndose de su piel fue lo único que se escuchó en el recinto. Cuando sus manos quedaron al descubierto, largas, fuertes y extrañamente elegantes, el aire en la habitación cambió por completo. Mateo se sentó frente al piano, ajustó la banqueta y cerró los ojos por un instante que pareció eterno. Victoria se inclinó hacia adelante, conteniendo el aliento, sin saber que estaba a punto de presenciar el inicio del fin de su mundo tal como lo conocía. Mateo no presionó las teclas de inmediato. Se quedó allí, con la espalda recta y la mirada perdida en las cuerdas de acero del piano, como si estuviera pidiendo permiso a un viejo amigo al que no veía desde hacía una eternidad. El murmullo de los invitados creció. Alguien soltó una risita burlona comentando que seguramente el limpiador ni siquiera sabía dónde estaba el do central. Victoria, sintiendo que recuperaba el control de la situación, se acercó un paso más, cruzando sus brazos sobre su pecho, con una expresión de absoluto desdén. El tiempo corre, Mateo, susurró ella, con una voz que pretendía ser cortante pero que, en el fondo, buscaba romper el extraño magnetismo que el hombre empezaba a proyectar. Toca algo o vuelve a por tu fregona. Tienes 5 segundos antes de que la seguridad te saque a patadas de mi propiedad. 5. Mateo exhaló un suspiro profundo. 4. Sus dedos rozaron la superficie de marfil. 3. Un silencio sepulcral volvió a caer sobre la sala. 2.
Victoria abrió la boca para dar la orden de expulsión. 1. Entonces, el primer acorde estalló. No fue una nota tímida ni un ensayo vacilante. Fue un golpe de autoridad, un sonido tan profundo y resonante que las copas de cristal de los invitados vibraron en sus manos. Era una melodía que nadie allí presente había escuchado jamás, una composición que parecía nacer del dolor más puro y de la belleza más inalcanzable. Los dedos de Mateo, aquellos que momentos antes restregaban manchas de grasa y sudor, ahora se movían sobre el teclado con una velocidad sobrehumana, con una precisión que desafiaba la lógica. La expresión de Victoria se transformó en un instante. El rictus de superioridad desapareció, dejando paso a una palidez mortal. Sus labios se entreabrieron y sus pupilas se dilataron. Ella conocía de música, había pagado fortunas por asistir a los mejores teatros de Viena y Nueva York, pero lo que estaba escuchando no era técnica, era alma. Cada nota parecía contar una historia de pérdida, de un hombre que lo tuvo todo y lo dejó ir, de un genio que se escondió tras un mandil para sobrevivir al peso de sus propios recuerdos. La música inundó el ático, escapando por los ventanales y pareciendo envolver los rascacielos de la ciudad. Los invitados que segundos antes grababan para burlarse, ahora bajaban sus teléfonos, hipnotizados. Una mujer en la primera fila dejó caer su bolso sin darse cuenta, con los ojos anegados en lágrimas. La pieza musical subía de intensidad, volviéndose una tormenta de emociones que golpeaba el pecho de Victoria. Ella sintió que el aire le faltaba. Aquel hombre moreno, vestido con una sencilla camisa azul cielo, estaba desnudando su grandeza frente a ella, convirtiéndola a ella, la billonaria, en la persona más pequeña de la habitación. Mateo no miraba a nadie. Sus ojos estaban cerrados, su rostro mostraba una mezcla de agonía y éxtasis. Sudor fino comenzó a brillar en su frente, mezclándose con la intensidad de la interpretación. En ese momento, Victoria comprendió que no estaba frente a un empleado de limpieza que sabía tocar un poco. Estaba frente a un maestro, frente a alguien cuya identidad era un misterio que ella, en su arrogancia, había intentado pisotear. De repente, la música cambió de tono. De la tormenta pasó a un susurro melancólico, una melodía tan dulce y triste que el corazón de Victoria dio un vuelco. Se dio cuenta de que Mateo la estaba mirando directamente a los ojos mientras sus manos seguían creando magia sin esfuerzo. Su mirada era un desafío silencioso. Él le estaba recordando su promesa. Si tocas ese piano, me caso contigo. Lo que empezó como una broma cruel para humillar al más débil, se estaba convirtiendo en un contrato irrevocable sellado con notas de oro. El sudor frío recorrió la espalda de Victoria mientras una pregunta empezaba a martillear su mente: ¿quién era realmente este hombre y qué había hecho ella al lanzarle ese reto? El clímax de la canción se acercaba, y con él, el momento en que la vida de ambos cambiaría para siempre. La melodía alcanzó un punto de complejidad técnica que desafiaba las leyes de la anatomía humana. Los dedos de Mateo se transformaron en un torbellino de precisión, ejecutando arpegios que caían como cascadas de diamantes sobre el silencio atónito del ático. La camisa azul cielo, antes un simple uniforme de servidumbre, ahora se tensaba contra sus hombros con cada movimiento enérgico, revelando la fuerza de un hombre que no solo había cargado cubetas de agua, sino también el peso de un talento prohibido. Victoria sentía que las paredes de su fortaleza de cristal empezaban a agrietarse. Sus invitados, la élite financiera del país, estaban petrificados. Nadie se atrevía a parpadear. En el centro de la estancia, los guantes de plástico amarillos yacían en el suelo, arrugados y vacíos, como la piel muerta de una criatura que acababa de mudar para revelar su verdadera y majestuosa forma. El mandil azul rey, abandonado a un lado, parecía ahora un estandarte de guerra más que una prenda de trabajo. No es posible, susurró para sí misma una de las inversionistas más poderosas de la ciudad, dejando que su copa de champán se inclinara peligrosamente. Ese hombre, esa técnica, solo existe una persona en el mundo capaz de tocar así, pero él desapareció hace 10 años.
Victoria escuchó el susurro y sintió que un balde de agua helada recorría su columna vertebral. Sus ojos se clavaron en el perfil de Mateo. Su mandíbula estaba apretada y una vena latía con fuerza en su cuello moreno. La arrogancia de la billonaria comenzó a ser devorada por una curiosidad eléctrica y un miedo que no lograba dominar. ¿A quién había tenido limpiando sus pisos durante los últimos 6 meses? ¿Quién era este hombre que aceptaba las órdenes más humillantes con una calma imperturbable, solo para ahora destrozar su realidad con una sonata que sonaba a redención y venganza al mismo tiempo? De pronto, Mateo cambió el ritmo. La tormenta de notas rápidas cesó abruptamente para dar paso a una sección de una delicadeza desgarradora. Era una pieza que hablaba de un amor perdido, de una promesa rota bajo el peso de la pobreza y la tragedia. En ese instante, la mirada de Mateo se encontró con la de Victoria. No había odio en sus ojos, solo una profunda y antigua sabiduría que la hizo sentirse desnuda ante todos sus invitados. Ella recordó sus propias palabras, aquellas que lanzó como una granada de sarcasmo: si tocas ese piano, me caso contigo. Lo que en su mente era el chiste del siglo, se estaba convirtiendo en una sentencia pública. En el mundo de Victoria, la palabra lo era todo, su reputación se basaba en la infalibilidad de sus decisiones. Si se retractaba ahora, frente a las cámaras que seguían grabando, aunque ahora con respeto y asombro, su imperio de credibilidad se desmoronaría. Pero si cumplía, estaría uniendo su linaje con el de un hombre que, hasta hace 5 minutos, ella consideraba poco más que una herramienta de limpieza. La tensión en el aire era tan alta que el oxígeno parecía escasear. Mateo llevó la pieza hacia un crescendo final, una explosión de notas que exigía cada gramo de su energía. El piano de $3 millones vibraba bajo su mando, entregándose a él como si hubiera estado esperando este encuentro desde el día de su fabricación. Victoria dio un paso involuntario hacia el instrumento, atraída por la fuerza gravitacional de aquel empleado que ahora parecía un rey. Justo cuando la música llegaba a su punto de máxima intensidad, un sonido seco interrumpió la perfección, una de las cuerdas del piano, sometida a una presión inaudita. Se rompió con un latigazo metálico que resonó en todo el salón. El silencio que siguió fue más atronador que la música misma. Mateo mantuvo las manos suspendidas sobre las teclas, con el pecho subiendo y bajando con violencia, mientras el eco de la cuerda rota se desvanecía. Victoria no podía apartar la vista de él. El desafío estaba cumplido. Él había tocado como un genio. Ahora, el mundo entero esperaba que la mujer más poderosa de la industria diera el siguiente paso. ¿Mantendría su palabra o revelaría que su honor era tan falso como sus promesas de grandeza? Mateo se puso de pie lentamente, ignorando el sudor que empapaba su camisa azul, y clavó su mirada en Victoria, esperando una respuesta que definiría el resto de sus vidas. El eco de la cuerda rota seguía vibrando en el aire como un latigazo que aún escocía en la piel de los presentes. El silencio que se apoderó del salón no era de paz, sino de una tensión eléctrica, casi violenta. Victoria sentía que el suelo de mármol, ese mismo suelo que Mateo había dejado reluciente horas antes, se abría bajo sus pies. Miró la cuerda de acero enroscada sobre el mecanismo de madera preciosa del piano, una herida abierta en su juguete de $3 millones, y luego miró a Mateo. Él no retrocedió. A pesar de estar empapado en sudor, con la camisa azul cielo pegada al pecho por el esfuerzo físico de la interpretación, su postura era la de un hombre que acababa de reclamar un trono. Sus manos, libres de los guantes amarillos que yacían como despojos en el suelo, descansaban sobre sus costados, firmes. Victoria intentó recuperar su máscara de frialdad, pero sus manos temblaban imperceptiblemente. Los invitados, los tiburones de las finanzas y las herederas de imperios, susurraban entre dientes, con los ojos fijos en sus pantallas. Millones de personas en redes sociales estaban viendo, en tiempo real, cómo la mujer más poderosa de la ciudad era desafiada por el hombre que vaciaba sus papeleras. La cuerda se rompió, Mateo, dijo Victoria, su voz saliendo más aguda de lo que pretendía,
buscando desesperadamente una salida legal a su propia trampa. La interpretación fue aceptable, pero el instrumento ha quedado dañado. No fue una ejecución perfecta. Por lo tanto, el trato. La perfección no reside en la integridad del cable, Victoria, sino en la verdad de la nota, interrumpió una voz profunda desde el fondo del salón. Un hombre anciano, de cabello cano y mirada penetrante, se abrió paso entre la multitud. Era el profesor Steiner, el crítico musical más temido de Europa, un hombre que no se impresionaba ni por el oro ni por el poder. Se acercó al piano, ignorando a Victoria, y clavó sus ojos en Mateo con una mezcla de reverencia y dolor. Esa pieza, esa sonata no ha sido tocada en una década, susurró Steiner, su voz quebrada por la emoción. Solo existía una persona en este planeta capaz de componerla y ejecutarla con esa furia devastadora. Se llamaba Mateo Alarcón, el arquitecto de las almas, el prodigio que desapareció la noche en que el gran teatro de la ópera ardió en llamas. Se decía que sus manos habían quedado destruidas en el incendio al intentar salvar su piano. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Victoria sintió que la sangre abandonaba su rostro. Mateo Alarcón. El nombre resonó en su mente como un trueno. 10 años atrás, ese nombre era sinónimo de genio absoluto, un hombre destinado a ser una leyenda hasta que la tragedia lo borró del mapa. Ella lo había tenido allí, frente a sus ojos, durante 6 meses, humillándolo, obligándolo a limpiar las manchas de vino de sus alfombras y a recoger los restos de sus fiestas extravagantes. Mateo bajó la mirada por primera vez, una sombra de amargura cruzando sus facciones morenas. Las manos sanan, profesor, dijo Mateo con una voz que sonaba a grava y seda. Pero el hambre y las deudas de un hospital no se pagan con aplausos. El mundo se olvida rápido de los genios cuando ya no pueden entretenerlos. Victoria sintió una punzada de algo que no conocía, vergüenza. Miró a su alrededor, a sus invitados que ahora veían a Mateo como una atracción de circo, y luego a Mateo, que la miraba a ella no como a una jefa, sino como a una mujer que acababa de perder una apuesta que no podía permitirse pagar. La apuesta no era solo sobre un matrimonio, era sobre su dignidad, su palabra y el control total que tanto amaba. Hiciste una promesa, Victoria, dijo Mateo, dando un paso hacia ella, ignorando a la multitud. Delante de todos tus iguales. Dijiste que si tocaba este piano, te casarías conmigo. No pedí este piano, no pedí tu dinero, ni siquiera pedí tu atención. Tú me arrastraste a este escenario. Ahora, mírame a los ojos y dime, ¿es la palabra de una de la Vega tan barata como el sueldo que me pagas? La tensión era insoportable. Victoria estaba atrapada entre el escrutinio público y su propio orgullo herido. Podía despedirlo en ese instante, llamar a seguridad y borrar el incidente, pero su reputación quedaría manchada para siempre como la cobarde que huyó de su propio reto. O podía aceptar y meter en su cama y en su vida a un hombre que claramente la despreciaba tanto como ella lo había despreciado a él. Justo cuando Victoria iba a responder, Mateo hizo algo inesperado. Se inclinó, recogió sus guantes amarillos del suelo y se los tendió a ella. Tengo un secreto más que contarte antes de que tomes tu decisión, Victoria, susurró él, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. Un secreto que hará que desees no haberme conocido nunca. Victoria tomó los guantes con dedos temblorosos, sintiendo el plástico frío contra su piel, mientras el mundo entero contenía el aliento esperando el siguiente movimiento en este juego de ajedrez humano. Victoria sostuvo los guantes amarillos con una fijeza hipnótica, como si fueran reliquias malditas. El plástico, tibio aún por el calor de las manos de Mateo, contrastaba brutalmente con el frío de los diamantes que adornaban sus propias muñecas. Las palabras de Mateo, ese secreto susurrado al oído, habían caído sobre ella con más fuerza que cualquier nota musical. Su respiración se volvió errática. Miró a su alrededor y vio las caras de sus invitados, ya no eran sus amigos ni sus socios, eran buitres esperando verla caer de su pedestal de oro. ¿Qué estás diciendo?
logró articular Victoria, su voz apenas un hilo quebradizo que luchaba por no romperse ante la mirada inquisidora de las cámaras. Eso es imposible. Mi padre, mi familia construyó este imperio desde la nada. Tú solo eres un hombre que limpia mis suelos. Mateo esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una expresión cargada de una fatiga existencial que ninguna cantidad de dinero podría curar. Se alisó la camisa azul cielo, que ahora parecía más una túnica real que un uniforme de trabajo, y se acercó al ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada. Los rascacielos brillaban como joyas, pero para él solo eran lápidas de cemento y cristal. Tu padre no construyó este imperio, Victoria. Lo robó, soltó Mateo, y el silencio en la sala se volvió tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las luces LED. Lo robó de un hombre que confió en él, un hombre que prefería las partituras a los balances de cuentas. Ese hombre era mi abuelo. El piano que acabas de ver cómo se rompía no es tuyo por derecho. Fue el último pago que mi familia nunca recibió antes de ser arrojada a la calle. Un murmullo de horror recorrió el salón. Victoria sintió que el ático empezaba a dar vueltas. La historia oficial de la familia de la Vega, la narrativa de esfuerzo y éxito que ella había defendido toda su vida, estaba siendo desmantelada frente a sus ojos por un hombre que llevaba un mandil azul rey. Mateo no solo era un genio del piano, era el heredero legítimo de una deuda de honor que ella ni siquiera sabía que existía. Entré a trabajar aquí no por necesidad, aunque la tuve, sino para ver qué tipo de mujer era la que se sentaba en el trono de mi familia, continuó Mateo, dándose la vuelta para encararla. Y lo que encontré fue a alguien tan pobre que lo único que tiene es dinero. Me ofreciste matrimonio como una burla, Victoria. Pensaste que mi dignidad tenía un precio, que podías jugar con la vida de los que consideras inferiores. Pero el trato está hecho. El mundo lo ha escuchado. Victoria retrocedió, chocando contra una mesa de cristal. El profesor Steiner, que observaba la escena con una mezcla de fascinación y tristeza, dio un paso al frente. Si lo que dice es cierto, Victoria, dijo el anciano con gravedad, no solo estás ante un contrato matrimonial público. Estás ante una crisis de legitimidad que podría destruir tus empresas en un solo día si no manejas esto con honor. La palabra de una de la Vega está en juego, pero también el futuro de tu legado. La mente de Victoria trabajaba a 1000 por hora. Si lo rechazaba ahora, confirmaría su arrogancia y validaría las acusaciones de Mateo sobre el origen oscuro de su fortuna. Si aceptaba, estaría entregando su vida a un hombre que claramente la despreciaba y que tenía motivos de sobra para destruirla desde adentro. Pero había algo más. En medio del miedo y la humillación, Victoria sintió una chispa de una emoción que no lograba identificar. Nadie en su vida la había desafiado así. Nadie la había mirado con esa mezcla de fuego y hielo. ¿Quieres mi apellido, Mateo? Preguntó ella, tratando de recuperar su postura de poder, aunque sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Quieres mi fortuna para compensar el pasado? ¿Es eso lo que buscas con este espectáculo de circo? Mateo se acercó a ella, rompiendo el espacio personal que nadie se atrevía a invadir. Estaba tan cerca que ella pudo oler el jabón barato de su uniforme mezclado con la adrenalina de la actuación. No quiero tu dinero, Victoria. Ya te dije que el hambre se cura, pero el alma se pudre si no se alimenta. Lo que quiero es que cumplas tu palabra. No por el matrimonio en sí, sino porque quiero que veas, cada día de tu vida, al hombre que despreciaste sentado a tu mesa. Quiero que cada vez que entres en esta sala, recuerdes que el limpiador es el dueño de la música que tú nunca pudiste entender. Victoria guardó silencio, apretando los guantes amarillos entre sus manos. El mundo esperaba. El streaming en vivo alcanzaba cifras de audiencia históricas. Lentamente, ella levantó la cabeza y miró a la cámara principal, luego a sus invitados, y finalmente a Mateo. Muy bien, dijo con una frialdad que heló la habitación. Si quieres jugar a ser el rey de esta casa, Mateo Alarcón, prepárate.
Porque mi mundo no se maneja con teclas de piano, sino con garras y dientes. Acepto. Nos casaremos. Pero te aseguro que este será el contrato más caro que jamás hayas firmado. El giro estaba dado. La billonaria y el empleado de limpieza estaban ahora unidos por un pacto de sangre y música. Pero justo cuando Victoria pensaba que había retomado el control de la narrativa, Mateo se inclinó hacia ella una vez más y le entregó un pequeño sobre que había estado oculto en el bolsillo de su camisa azul. «Abre esto cuando estemos solos, esposa», susurró Mateo con un tono que hizo que las rodillas de Victoria flaquearan. «Porque hay una segunda parte de la historia que tu padre nunca te contó, y es la razón por la que realmente estoy aquí». Victoria sintió que el sobre quemaba en su mano, mientras Mateo se daba la vuelta y caminaba hacia la salida, dejando atrás el piano con la cuerda rota y una vida que nunca volvería a ser la misma para ninguno de los dos. La fiesta terminó no con música, sino con el sonido sordo de las puertas de los ascensores cerrándose tras los últimos invitados. Los buitres se habían marchado, pero el olor a escándalo permanecía flotando entre los arreglos de orquídeas blancas y el aroma a perfume caro. Victoria se quedó de pie en medio de su inmenso salón, sintiendo que las paredes de cristal que antes le daban una sensación de dominio sobre la ciudad, ahora la hacían sentir expuesta, como un animal en una vitrina. Mateo no se había movido. Seguía junto al piano, con la camisa azul cielo arrugada y el sudor secándose en su frente, observando la cuerda rota con una tristeza que Victoria no lograba comprender. Ella apretó el sobre entre sus dedos. El papel era áspero, antiguo, un contraste violento con la suavidad de su propia piel. Con manos temblorosas, Victoria rasgó el sello. Esperaba encontrar una demanda legal, una prueba de ADN o quizás una confesión de extorsión. Pero lo que cayó del sobre fue una fotografía polaroid amarillenta y una llave de hierro oxidada. En la foto, dos hombres jóvenes reían abrazados frente a un edificio en construcción. Uno era su padre, Julián de la Vega, con su eterna sonrisa de tiburón. El otro, un hombre moreno de mirada noble que compartía los mismos ojos profundos de Mateo. Al dorso, una caligrafía temblorosa decía: «El precio del silencio es la música que dejamos de tocar». «¿Qué es esto, Mateo?», preguntó Victoria, su voz resonando en el salón vacío con una vulnerabilidad que odiaba mostrar. ¿Una foto de juventud? ¿Crees que esto prueba que mi padre te debe algo? Las amistades se rompen, los negocios cambian. Eso no te da derecho a entrar en mi casa y humillarme de esta manera. Mateo levantó la vista. Ya no era el empleado que pedía permiso para limpiar, sus ojos brillaban con una intensidad volcánica. Se acercó a ella con pasos lentos y pesados, cada uno de ellos pareciendo reclamar un centímetro más de aquel territorio de lujo. Esa foto no es de una amistad, Victoria. Es de una sociedad de sangre, dijo Mateo, deteniéndose a solo unos centímetros de ella. El calor que emanaba de su cuerpo, tras el esfuerzo físico de la interpretación, envolvía a la billonaria. Tu padre y el mío no solo construyeron edificios. Mi padre diseñó los sistemas acústicos y las estructuras que hicieron de esta ciudad un icono. Pero cuando el dinero empezó a fluir, tu padre decidió que era más barato eliminar a un socio que compartir la gloria. La llave que tienes en la mano abre una caja de seguridad en el antiguo Banco Central. Dentro no hay dinero. Hay grabaciones. Victoria sintió que el aire se volvía pesado, difícil de tragar. La figura de su padre, el hombre al que ella idolatraba como un titán de la industria, empezaba a desdibujarse en las sombras de la duda. Si tienes esas pruebas, ¿por qué ahora?, logró preguntar ella, retrocediendo hasta chocar con el respaldo de una silla de seda. ¿Por qué esperar 10 años? ¿Por qué trabajar como mi empleado de limpieza, soportando mis insultos y mis caprichos? Podrías haberme destruido el primer día. Mateo soltó una risa seca, carente de alegría. Se llevó una mano al cuello de su camisa azul, desabrochando el primer botón como si necesitara más espacio para respirar. Porque la destrucción es fácil, Victoria.
Cualquiera puede quemar una casa. Pero yo quería algo más difícil. Quería que tú misma me entregaras las llaves del reino. Quería que el mundo viera cómo la mujer que se cree dueña del destino de miles caía en la trampa de su propia arrogancia. Me dijiste que si tocaba ese piano, te casarías conmigo. No fue una apuesta, fue una entrega voluntaria. Ahora, legalmente, por el contrato verbal que 1000 testigos y cámaras grabaron, soy tu prometido. Y como tal, tengo acceso a cada rincón de tu vida, de tus empresas y de tus secretos. Victoria apretó los dientes, su orgullo herido luchando contra la realidad que la asfixiaba. Se dio cuenta de que Mateo no era solo un genio del piano, era un estratega que había jugado una partida de ajedrez que duró meses, mientras ella pensaba que él solo estaba sacando la basura. ¿Crees que has ganado?, siseó ella, acercándose a él hasta que sus rostros casi se tocaron. Pero casarte conmigo no es una recompensa, Mateo. Es una sentencia. Te voy a meter en un mundo de lobos donde no saber qué tenedor usar es un pecado capital. Te voy a destruir con la misma elegancia con la que tú tocaste esa pieza. Mateo no se inmutó. Por el contrario, extendió su mano y, con una delicadeza que contrastaba con sus palabras anteriores, rozó la mejilla de Victoria con el dorso de sus dedos. Ella se estremeció, pero no se apartó. No te equivoques, mi prometida, susurró él, su voz vibrando en el pecho de la mujer. No vine aquí para aprender a usar tus tenedores de plata. Vine para recordarte que debajo de todos estos diamantes, tu corazón late por miedo a la verdad. El trato está hecho. Mañana mismo anunciaremos la fecha de la boda. Pero antes de que te vayas a dormir a tu cama de seda, hay algo que debes saber. La cuerda del piano no se rompió por mi fuerza. Se rompió porque este instrumento, al igual que tu familia, está podrido por dentro desde hace mucho tiempo. Mateo se dio la vuelta, recogió su mandil azul rey del suelo con una dignidad insultante y caminó hacia la puerta de servicio por última vez. Victoria se quedó sola en medio de su palacio de cristal, con la llave de hierro quemándole la palma de la mano y una certeza aterradora: el hombre que limpiaba sus suelos acababa de convertirse en el dueño de su libertad. Sin embargo, justo antes de que Mateo desapareciera por el pasillo, se detuvo y lanzó una última frase que dejó a Victoria paralizada. Por cierto, la sonata que toqué no era de un compositor famoso. Era la canción que mi padre le escribió a tu madre antes de que tú nacieras. Pregúntate por qué, Victoria. Pregúntate por qué nos parecemos tanto. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio que gritaba preguntas que Victoria de la Vega no estaba segura de querer responder. La noche se cerró sobre la ciudad como una mortaja de terciopelo negro, pero para Victoria de la Vega, el tiempo se había detenido en el instante en que Mateo desapareció por la puerta de servicio. El aire en el ático, antes purificado por los sistemas más caros del mundo, ahora se sentía viciado, cargado con el peso de una verdad que amenazaba con asfixiarla. Victoria apretó la llave de hierro en su puño hasta que el metal se hundió en su palma, dejando una marca roja y profunda. Pregúntate por qué nos parecemos tanto. Las palabras de Mateo golpeaban su mente con la rítmica violencia de un martillo sobre un yunque. Sin cambiarse su vestido de seda, Victoria bajó al garaje subterráneo. Ignoró a su chofer y se puso al volante de su deportivo plateado. Necesitaba respuestas y las necesitaba antes de que el sol revelara al mundo que la reina de las finanzas estaba a punto de ser destronada por un hombre que conocía el color de sus secretos mejor que el de sus propias sábanas. El trayecto hacia el antiguo Banco Central, un edificio de piedra gris que sobrevivía como un vestigio del pasado en medio de la modernidad, fue un borrón de luces de neón y pensamientos fragmentados. Al llegar, la llave de hierro encajó en la cerradura de la caja de seguridad con un gemido metálico que pareció despertar a los fantasmas del edificio. Dentro, no había lingotes de oro ni fajos de billetes. Había un fajo de cartas atadas con un lazo de seda azul, el mismo tono de la camisa de Mateo, y una serie de cintas de grabación magnetofónicas. Victoria tomó la primera carta.
La caligrafía era elegante, apasionada, y pertenecía a su madre, la mujer que siempre fue descrita como el pilar de la moralidad de la familia. Julián cree que el imperio es suyo, pero tú y yo sabemos que la verdadera arquitectura de este mundo nació de tus manos y de nuestras noches en el teatro, leyó Victoria en un susurro, sintiendo que sus rodillas cedían. La carta no solo confirmaba una traición comercial, sino una traición del corazón. Su padre, el poderoso Julián de la Vega, no solo había robado la propiedad intelectual del abuelo de Mateo, sino que había construido su vida sobre la mentira de una familia perfecta. Mateo no era solo un enemigo, era el recordatorio viviente de que todo lo que ella poseía, su apellido, su estatus, su sangre, estaba cimentado en el robo y el engaño. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en los suburbios, Mateo se quitaba la camisa azul cielo abotonada. Sus hombros, marcados por años de trabajo físico y la tensión de ocultar su genio, se relajaron bajo la luz de una bombilla desnuda. Sobre la mesa de madera vieja, el mandil azul rey y los guantes de plástico amarillos descansaban como trofeos de una guerra silenciosa. Él no celebraba su victoria. Miró sus manos, las manos que habían hecho llorar al piano de $3 millones, y vio las cicatrices apenas visibles del incendio de hace 10 años. Él sabía que Victoria iría al banco. Sabía que ella encontraría las cartas. Todo formaba parte de una partitura que él había empezado a escribir el día que entró a pedir trabajo como limpiador en la Torre de la Vega. No buscaba justicia legal, la justicia legal se podía comprar. Él buscaba una justicia poética, una que obligara a la mujer que lo miraba por encima del hombro a ver el mundo a través de sus ojos. A la mañana siguiente, el escándalo estalló. Pero no fue el escándalo que Victoria esperaba. No se filtró la historia del robo del imperio, sino algo más calculado por Mateo. Un video de alta definición de su interpretación en el piano, junto con el momento exacto en que Victoria aceptaba el matrimonio, se volvió viral en cuestión de minutos. El titular en todos los medios internacionales era el mismo: el genio oculto tras el mandil, la billonaria de la Vega se casará con su empleado de limpieza. Victoria fue despertada por el incesante zumbido de sus 3 teléfonos. Cuando abrió la puerta de su habitación, se encontró con una escena que la dejó sin aliento. Mateo estaba allí, en medio de su salón privado. Ya no vestía el uniforme de servicio. Llevaba un traje negro hecho a medida que resaltaba su figura atlética y su porte aristocrático. Sin embargo, en un gesto de calculada ironía, sostenía los guantes amarillos en una mano y una bandeja de plata con el desayuno en la otra. «Buenos días, mi prometida», dijo Mateo con una voz suave que escondía un filo de acero. «El mundo está esperando nuestra primera aparición pública. He preparado tu agenda para hoy. Tenemos una cita en el registro civil y luego, una visita al lugar donde comenzó la mentira de tu padre». Victoria se acercó a él, su rostro era una máscara de furia y desesperación. «¿Crees que tienes todo planeado, Mateo?», siseó ella, señalando el video que se reproducía en la pantalla gigante del salón. «Pero este matrimonio será tu tumba. Te voy a exponer como el manipulador que eres». Mateo dejó la bandeja sobre una mesa de cristal y se acercó a ella, reduciendo la distancia hasta que Victoria pudo sentir el aroma a café y a una confianza que la desarmaba. «No soy yo quien tiene miedo de la exposición, Victoria. Mira bien las noticias», dijo él, señalando la pantalla. Victoria miró. Debajo del video del piano, un nuevo titular empezaba a correr como pólvora: «Investigación abierta, ¿fue el incendio del Gran Teatro un accidente o un asesinato corporativo?». La sangre de Victoria se heló. Mateo no solo quería su mano en matrimonio, quería que ella fuera la llave que abriera la celda de su propio padre. El compromiso no era una unión, era un asedio. Y ella, por primera vez en su vida, no tenía tropas para defenderse. Victoria miró el traje negro de Mateo, una prenda que parecía haber sido esculpida para su cuerpo, y luego desvió la vista hacia los guantes amarillos que él sostenía con una ironía casi sangrienta.
El hombre que ayer le servía el café con la cabeza baja ahora se erguía frente a ella con la autoridad de un juez. El contraste era insoportable, el uniforme de limpieza había sido una armadura de humildad, una piel de cordero que ocultaba a un lobo que conocía cada grieta del imperio de los de la Vega. No voy a ir a ningún lado contigo, declaró Victoria, aunque su voz carecía de la convicción habitual. Caminó hacia el ventanal, donde pudo ver, a varios metros de altura, a la multitud de reporteros y curiosos que ya rodeaban la entrada de la torre. Esto es un circo. Mis abogados desestimarán ese video en una hora. Dirán que fue una broma, un truco publicitario para una fundación de artes. Nadie creerá que Victoria de la Vega se casará con su conserje por una apuesta de salón. Mateo dejó los guantes sobre la mesa de mármol con una lentitud deliberada. Se acercó a ella, y esta vez, Victoria no se movió. Había algo en su presencia, una gravedad magnética que la mantenía anclada al suelo. Tus abogados pueden decir lo que quieran al juez, Victoria, pero no pueden hablarle al mercado, dijo él, su voz era un susurro que vibraba con una verdad aterradora. Las acciones de tu empresa están cayendo un 4% desde que se filtró el nombre de mi abuelo. El mundo no está esperando una boda de cuento de hadas, están esperando ver si eres capaz de honrar la deuda de sangre de tu padre o si vas a hundirte con él. Si te retractas ahora, confirmarás que todo lo que dicen de ti es cierto, que eres una heredera sin honor que vive de los restos de un crimen. Victoria se dio la vuelta, con los ojos encendidos de una rabia que ocultaba un pánico creciente. Mi padre no es un asesino. Gritó, su voz rompiéndose en el aire. El incendio del teatro fue un cortocircuito. Hubo una investigación oficial. Mateo dio un paso final, invadiendo el espacio personal de Victoria de una manera que la hizo retroceder hasta quedar atrapada entre el cristal y el hombre que se suponía debía ser su empleado. Él levantó una mano y, con el pulgar, rozó la línea de la mandíbula de ella. Victoria se estremeció, pero no fue solo por miedo, era una corriente eléctrica, una conexión visceral que la confundía y la enfurecía a partes iguales. La investigación oficial fue pagada con el dinero que tu padre le robó a mi familia, dijo Mateo, sus ojos fijos en los de ella. Y si quieres pruebas, las tendrás. Pero no en un juzgado. Las verás con tus propios ojos en el lugar donde todo terminó, y donde todo debe volver a empezar. Sin esperar respuesta, Mateo tomó el brazo de Victoria. No fue un gesto violento, sino uno de posesión absoluta. La guió hacia la salida privada, evitando a la servidumbre que observaba desde las sombras con una mezcla de horror y fascinación. Bajaron por el ascensor privado en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido del corazón de Victoria latiendo con fuerza contra sus costillas. Al salir por la puerta lateral del edificio, el caos los recibió. Los flashes de las cámaras eran como ráfagas de ametralladora. Mateo no se ocultó, por el contrario, rodeó los hombros de Victoria con su brazo, atrayéndola hacia el frente a todo el mundo. El gesto era una declaración de guerra disfrazada de romance. Para las cámaras, eran la pareja más inesperada y magnética del siglo, para ellos, eran dos gladiadores en una arena de cristal. Mateo la condujo hasta un coche antiguo, un modelo clásico que Victoria reconoció de inmediato como uno de los vehículos personales de su padre, uno que se suponía que estaba en un museo privado. ¿Cómo tienes las llaves de este coche?, preguntó ella, aturdida, mientras él le abría la puerta. Hay muchas cosas que tu padre guardaba bajo llave, Victoria. Incluyendo los pecados que pensó que el fuego consumiría, respondió él mientras arrancaba el motor. El coche se alejó de la zona financiera, dejando atrás los rascacielos y adentrándose en las zonas más antiguas y descuidadas de la ciudad. Victoria observaba el perfil de Mateo, su nariz recta, su piel morena bajo la luz del sol, y esa extraña elegancia que emanaba de cada uno de sus gestos. Pregúntate por qué nos parecemos tanto, la frase seguía ahí, quemando su conciencia. Finalmente, se detuvieron frente a un esqueleto de hierro y ceniza, las ruinas del Gran Teatro de la Ópera. El lugar estaba cercado,
pero Mateo tenía la llave del candado. La llevó hacia el centro de lo que alguna vez fue el escenario más prestigioso del país. El olor a quemado parecía seguir impregnado en las paredes negras a pesar de los 10 años transcurridos. Aquí es donde sucedió, dijo Mateo, señalando un foso bajo el escenario. Mi padre estaba aquí esa noche intentando rescatar los planos originales que tu padre quería destruir. No fue un accidente, Victoria. Las grabaciones que encontraste en el banco son los testimonios de los hombres que Julián de la Vega contrató para bloquear las salidas. Victoria negó con la cabeza, sintiendo que su realidad se desmoronaba. No. No es posible. Él no haría eso. Me amaba, nos amaba. Mateo se acercó a ella y sacó un último objeto de su bolsillo, un relicario de plata idéntico al que Victoria llevaba siempre al cuello, el que contenía la foto de su madre. Cuando lo abrió, Victoria sintió que el mundo se desvanecía. Dentro del relicario de Mateo no había una foto de su madre sola, sino una foto de su madre abrazada al padre de Mateo, con un bebé en brazos que no era Victoria. No nos parecemos porque seamos enemigos, Victoria, susurró Mateo, sus ojos llenos de una tristeza devastadora que la desarmó por completo. Nos parecemos porque compartimos más que un pasado oscuro. Este imperio que defiendes con tanto orgullo fue construido sobre la sangre de mi padre y el corazón roto de nuestra madre. El silencio en las ruinas del teatro era ahora un grito ensordecedor. Victoria miró a Mateo, luego al relicario, y comprendió el giro final de la trampa. El matrimonio no era solo una venganza, era la única forma en que Mateo podía recuperar legalmente lo que le pertenecía sin destruir la imagen de la mujer que, a pesar de todo, compartía su propia sangre. Pero antes de que ella pudiera decir una palabra, el sonido de varios coches derrapando afuera los puso en alerta. La sombra de Julián de la Vega, el hombre que todos creían acabado, acababa de proyectarse sobre las ruinas. El estruendo de los neumáticos sobre los escombros y el chirrido de frenos de alta gama cortaron el aire pesado de las ruinas como un cuchillo afilado. 3 camionetas negras, blindadas y relucientes, se detuvieron en formación de ataque frente a la entrada del teatro. De la primera descendió una figura que Victoria conocía mejor que a su propia sombra, Julián de la Vega. A sus 60 años, el hombre emanaba una autoridad gélida, vestido con un traje de 3 piezas que costaba más que la vida entera de cualquier ciudadano común. Detrás de él, 4 hombres de seguridad, con rostros de piedra y manos cerca de sus cinturas, se desplegaron con precisión militar. Victoria sintió que el suelo volvía a temblar, pero esta vez no era por la música, sino por el miedo. Miró a Mateo. Él no se había movido un ápice. Permanecía de pie en el centro del escenario carbonizado, con la camisa azul cielo ondeando levemente por la brisa que se filtraba entre las vigas retorcidas. En su mano, el relicario de plata brillaba como una estrella en medio del desastre. «Bájate de ese escenario, Victoria», ordenó Julián, su voz resonando con una potencia que solía doblegar directorios enteros. No sé qué clase de juego está intentando este infeliz, pero se acabó. Mi seguridad se encargará de que este limpiador desaparezca de la ciudad hoy mismo. Victoria miró a su padre, y por primera vez en 30 años, no vio al héroe que la crió, sino al hombre de la fotografía amarillenta. Vio al hombre que, según las pruebas, había sellado las puertas de este mismo edificio mientras el fuego devoraba los sueños de una familia entera. Él no es solo un limpiador, papá, respondió Victoria, su voz ganando una fuerza inesperada mientras se colocaba al lado de Mateo, desafiando la orden. Es Mateo Alarcón. Y según los documentos que encontré en la caja de seguridad de mi madre, es mucho más que el heredero de un socio traicionado. Julián de la Vega se detuvo en seco. Sus ojos, antes llenos de una furia controlada, se clavaron en el relicario que Mateo sostenía. El color abandonó su rostro de forma tan drástica que por un momento pareció que el anciano se desplomaría sobre las cenizas. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el lejano sonido de las sirenas que Mateo, previsoramente, había activado al filtrar la información a la prensa minutos antes.
Así que lo encontraste, susurró Julián, ignorando a los guardias que lo rodeaban. Ella prometió que se llevaría ese secreto a la tumba. Prometió que si yo te daba su apellido y su fortuna, ella nunca revelaría que tenías un hermano viviendo en las sombras. Las palabras de Julián cayeron como bloques de cemento. Victoria sintió que el mundo giraba en una espiral de náusea. ¿Hermano? La revelación del relicario era una cosa, pero la confirmación directa de su padre era un abismo. Mateo, sin embargo, apretó la mandíbula. Su mirada sobre Julián era pura obsidiana. No me diste una vida en las sombras, Julián, dijo Mateo, dando un paso hacia el borde del escenario, su silueta recortada contra el sol que se filtraba por el techo destruido. Me diste una vida de miseria mientras tú te dabas banquetes con el dinero que le robaste a mi padre después de enviarlo a la muerte. Usaste a mi madre, la chantajeaste con el bienestar de Victoria para que abandonara a su primer hijo. Me dejaste en un orfanato mientras criabas a mi hermana entre algodones. Lo hice para proteger el imperio, gritó Julián, recuperando parte de su arrogancia. Un hijo ilegítimo de un músico fracasado habría destruido la imagen de la familia. Te pagué una educación, Mateo. Te envié dinero anónimamente. Me enviaste migajas mientras quemabas el teatro donde mi padre puso su alma. Rugió Mateo, y su voz, la misma que había controlado las notas más dulces del piano, ahora vibraba con un dolor ancestral. No estoy aquí por tu dinero. Estoy aquí porque Victoria me hizo una promesa. Si tocas ese piano, me caso contigo. ¿Sabes por qué acepté ese reto ridículo, Julián? Porque el matrimonio es la única forma legal de fusionar nuestros legados sin que puedas intervenir. Al casarme con ella, entro legalmente en la estructura de la empresa. Me convierto en parte de la familia que intentaste borrar. Victoria miró a Mateo. El hombre que la había humillado con su genio, que la había desafiado con su presencia, era su propia sangre. La atracción eléctrica que había sentido, esa conexión visceral, no era romance, era el llamado del ADN, el reconocimiento de dos mitades de una historia que habían sido arrancadas con violencia. De repente, uno de los guardias de Julián dio un paso al frente, sacando un arma. El aire se congeló. Julián no lo detuvo. Sabía que si Mateo salía de ese teatro, su vida de privilegios terminaría en una celda. No dejes que hable, Suárez, dijo Julián con una frialdad inhumana, dándose la vuelta para no mirar. Haz que parezca un accidente en las ruinas. Victoria se interpuso entre el arma y Mateo, abriendo los brazos, con su vestido de seda ondeando como una bandera de rendición. Si disparas, tendrás que matarme a mí también, sentenció Victoria, mirando a su padre con un desprecio que dolió más que cualquier bala. Y recuerda esto, papá, el video de Mateo tocando el piano ya es viral. Si algo nos pasa aquí, el mundo entero sabrá que viniste a este teatro a terminar lo que empezaste hace 10 años. En ese preciso instante, el sonido de un helicóptero de noticias empezó a retumbar sobre sus cabezas y las luces azules y rojas de la policía iluminaron las paredes negras del teatro. Mateo tomó la mano de Victoria, no como un amante, sino como un aliado. El giro final apenas comenzaba, porque en el bolsillo de su camisa azul, Mateo guardaba una última grabación que no solo destruiría a Julián, sino que cambiaría el destino de la billonaria para siempre. El estruendo del helicóptero de la policía sobre el esqueleto del teatro era tan ensordecedor que las palabras de Julián de la Vega se perdieron en el viento. Las luces rojas y azules bailaban frenéticamente sobre las vigas carbonizadas, creando un efecto estroboscópico que hacía que la escena pareciera una pesadilla fragmentada. El guardia Suárez, con el arma aún temblando en su mano, miró a Julián buscando una orden final, pero el magnate ya no era el titán que controlaba la ciudad. Al ver las cámaras de los noticieros apuntando desde el aire, Julián bajó la cabeza, comprendiendo que el imperio de silencio que había construido durante 3 décadas acababa de desplomarse bajo el peso de una sonata. Victoria no soltó la mano de Mateo. El contacto, que antes le resultaba impensable, ahora era su único anclaje a la realidad.
Miró a su padre, rodeado por agentes de la ley que le informaban de sus derechos, y sintió que una parte de su identidad moría en ese instante. El hombre que la había llamado princesa era un arquitecto de la tragedia. Se acabó, Victoria, susurró Mateo al oído de ella, su voz apenas audible por encima de las sirenas. Pero esto es solo el principio de la verdad. Mateo sacó el pequeño grabador digital que llevaba oculto en el bolsillo interior de su traje. No era una de las cintas antiguas del banco, era una grabación reciente, de apenas 6 meses atrás. Con un gesto firme, aumentó el volumen al máximo. El silencio se hizo en el teatro mientras la voz de Julián de la Vega llenaba el espacio, pero no era la voz de un empresario, sino la de un hombre acorralado por su propia conciencia en la soledad de su oficina. No me importa cuánto cueste, eliminen cualquier rastro de los Alarcón. Si Victoria llega a saber que el hombre que limpia sus pasillos es el hijo de Elena, perderé todo el control sobre ella. Esa empresa es mía, y no permitiré que un muerto reclame lo que construí con cenizas. Victoria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No solo era el robo, no solo era el incendio, era la manipulación sistemática de su propia vida. Su padre la había usado como un peón, manteniéndola en la ignorancia para asegurar su trono. Miró a Mateo, y por primera vez vio el cansancio infinito que cargaba en sus hombros. Él no había entrado a su mansión para casarse por dinero, había entrado para salvarla de la misma red de mentiras que lo había asfixiado a él. Me usaste para llegar a él, dijo Victoria, con las lágrimas finalmente desbordando sus ojos. El reto del piano, tú sabías que yo no podría resistirme a humillarte. Sabías que aceptaría la apuesta porque soy tan arrogante como él me crió. No te usé, Victoria, respondió Mateo, su mirada volviéndose suave por primera vez en toda la noche. Te puse un espejo delante. El piano era la única forma de que me escucharas sin los prejuicios de tu apellido. No quería tu dinero, quería que despertaras. El contrato de matrimonio que el mundo entero espera es nuestra única protección legal ahora. Si nos unimos, Julián no puede tocar las acciones que Elena te dejó, ni las que mi abuelo originalmente poseía. Somos los dueños legítimos, juntos. Los agentes de policía se llevaron a Julián de la Vega esposado. Al pasar frente a sus hijos, el hombre intentó hablar, pero no salió ningún sonido de su garganta. La derrota era absoluta. Victoria lo vio desaparecer en la oscuridad de una patrulla, sintiendo que el peso de su corona de billonaria se volvía insoportable. Mateo se acercó a ella y, con una delicadeza que contrastaba con la frialdad del traje que ahora vestía, le entregó de nuevo los guantes amarillos que había recogido del coche. Mañana habrá una junta extraordinaria, dijo Mateo con una seriedad profesional. El mercado está en pánico y la junta directiva intentará devorarte ahora que tu padre ha caído. Tienes 2 opciones, puedes intentar luchar sola contra los lobos que tú misma alimentaste, o podemos entrar en esa sala como los esposos que prometimos ser. El genio y la billonaria. El pasado y el presente. Victoria miró los guantes amarillos, el símbolo de la humillación que ella misma había infligido a un hombre que resultó ser su salvador y su sangre. Los apretó contra su pecho. La historia se había vuelto viral, el mundo estaba obsesionado con la boda del siglo entre la élite y la servidumbre, pero nadie conocía el costo real de ese pacto. No será un matrimonio de amor, Mateo, dijo ella, endureciendo su expresión mientras se secaba las lágrimas. Será un matrimonio de guerra. Si vamos a reconstruir este imperio, lo haremos bajo mis términos. Mateo esbozó una sonrisa enigmática, la misma que tuvo antes de tocar la primera nota en el piano. Tus términos son los míos, Victoria. Pero recuerda una cosa, en un palacio construido sobre mentiras, la única forma de que la música suene limpia es derribando primero todas las paredes. Mientras caminaban hacia la salida de las ruinas, rodeados por una marea de periodistas, Victoria se dio cuenta de que el giro más grande no había sido la identidad de Mateo, sino el hecho de que, por primera vez en su vida, no se sentía la dueña de la situación.
Estaba a punto de casarse con el hombre que había destruido su mundo para darle uno nuevo, y el miedo que sentía empezaba a transformarse en una extraña y peligrosa admiración. La sede central de las industrias de La Vega parecía una colmena bajo asedio. En la planta más alta, el aire estaba tan cargado de tensión que los empleados evitaban respirar con fuerza. Victoria se encontraba frente al gran espejo de su oficina privada, observando su reflejo con una extrañeza que le producía escalofríos. Llevaba un vestido negro impecable, pero en su cuello pesaba el relicario de plata que Mateo le había entregado en las ruinas del teatro. El mundo exterior pedía a gritos una declaración, los mercados financieros sangraban en números rojos y la junta directiva se encontraba reunida en la sala adyacente, afilando los cuchillos para despojarla de su poder. La puerta se abrió sin que nadie llamara. Mateo entró, pero ya no era el hombre que se mimetizaba con las sombras para limpiar los cristales. Vestía un traje de corte italiano en color azul medianoche, un tono que recordaba sutilmente al azul rey de su antiguo mandil, pero que ahora gritaba autoridad. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Victoria fue que Mateo traía consigo una pequeña caja de madera vieja. La junta directiva ha invocado la cláusula de moralidad, dijo Mateo, su voz resonando con una calma que a Victoria le resultaba irritante y fascinante a la vez. Dicen que el escándalo de tu padre y tu absurda promesa de casarte con un empleado de limpieza han inhabilitado tu capacidad para liderar. Quieren forzar una venta masiva de acciones a un consorcio extranjero esta misma tarde. Victoria se dio la vuelta, con los ojos inyectados en una mezcla de rabia y cansancio. ¿Y qué sugieres, prometido?, preguntó ella con sarcasmo. ¿Que entremos ahí y les toques una canción? Esto no es un concurso de talentos, Mateo. Es una guerra de activos. Mi padre está en una celda y yo soy la hija de un hombre que destruyó vidas. Mi apellido hoy vale menos que el papel en el que está escrito. Mateo caminó hacia la mesa de cristal y dejó la caja de madera. Al abrirla, Victoria vio cientos de cartas y documentos técnicos. Tu apellido no vale nada, Victoria, pero tu honor sí, sentenció Mateo, acercándose a ella hasta que pudo ver el reflejo de las luces de la ciudad en sus pupilas. Esos hombres en la sala de juntas fueron cómplices silenciosos de Julián. Se beneficiaron del incendio, se beneficiaron del robo de patentes de mi abuelo. Creen que eres débil porque estás sola. Pero no lo estás. Él extendió su mano. No era un gesto de afecto, sino una invitación al combate. Entraremos ahí. Anunciaremos que nuestra boda no es un capricho, sino la consolidación de los dos linajes que fundaron esta empresa. Les diremos que el limpiador tiene el 40% de las patentes originales que hacen que estos edificios se mantengan en pie. Si intentan echarte, yo retiro mis derechos legales y esta empresa se convierte en una cáscara vacía en menos de 24 horas. Victoria miró la mano de Mateo. Recordó los guantes amarillos, recordó la música que le había desgarrado el alma y, por primera vez, sintió que no estaba frente a un enemigo, sino frente a la única persona en el mundo que realmente entendía el peso de la verdad. Lentamente, colocó su mano sobre la de él. La piel de Mateo estaba tibia, firme, una presencia sólida en medio del caos. Si hacemos esto, Mateo, no hay vuelta atrás, susurró ella. El mundo pensará que nos amamos, o que somos dos monstruos calculadores. Tendremos que compartir una casa, una cama, una vida pública. ¿Estás dispuesto a vivir en la misma jaula de oro que intentaste destruir? Mateo apretó el agarre, tirando de ella ligeramente hacia él. Ya viví en el infierno por 10 años, Victoria. Una jaula de oro es solo un cambio de escenografía. Además, aún no has escuchado el final de la sonata. La música solo es hermosa cuando se resuelve, y nuestra historia apenas está en el segundo movimiento. Con un movimiento coordinado, ambos salieron de la oficina y se dirigieron hacia la sala de juntas. Al abrirse las pesadas puertas de roble, los 12 miembros del consejo se quedaron en silencio.
Los hombres de traje gris, que ya se rellamían pensando en el reparto del botín, miraron con desprecio a Mateo, esperando ver al empleado de limpieza que las noticias habían mostrado. Pero lo que encontraron fue a un hombre que caminaba con la seguridad de quien conoce cada secreto enterrado bajo los cimientos de la empresa. Victoria se sentó en la cabecera, con Mateo de pie justo detrás de ella, manteniendo su mano sobre el hombro de la mujer en un gesto de posesión y alianza. Señores, comenzó Victoria, su voz volviéndose gélida y cortante como el diamante. Sé que han estado discutiendo mi sucesión. Pero antes de que procedan, quiero presentarles a mi futuro esposo y al nuevo socio mayoritario de Industrias de la Vega. El murmullo de indignación fue apagado de inmediato cuando Mateo dejó caer sobre la mesa el primer documento de la caja de madera, el plano original del sistema de seguridad del teatro. Firmado por Julián de la Vega y el abuelo de Mateo, con una anotación de puño y letra de Julián que decía, asegúrense de que las puertas no se abran desde adentro. El pánico se apoderó de la sala. El giro inesperado no fue solo la presencia de Mateo, sino el hecho de que él no venía a pedir dinero, sino a reclamar justicia con las mismas armas que ellos usaban, el miedo y la ley. Pero justo cuando Victoria creía que tenían el control, uno de los directivos, el más anciano y cercano a su padre, se levantó con una sonrisa macabra. Es una jugada maestra, Victoria, dijo el hombre, ajustándose los lentes. Pero hay un pequeño detalle que tu limpiador no te ha dicho. Para que ese matrimonio sea legal y proteja tus activos, debes cumplir la cláusula de la herencia de tu madre. Y esa cláusula exige que el esposo no tenga ninguna relación de consanguinidad. Victoria sintió que el corazón se le detenía. Miró a Mateo, buscando una negación, pero él mantuvo la vista fija en el directivo. El secreto de que eran hermanos, el mismo que ella había descubierto en las ruinas, acababa de ser lanzado como una bomba nuclear en medio de la sala. Si se casaban siendo hermanos, el contrato era nulo y ambos irían a la cárcel por fraude. El silencio que siguió fue el más aterrador de su vida. El aire en la sala de juntas se volvió gélido, casi sólido. Victoria sintió que el suelo de moqueta de diseño desaparecía bajo sus pies, dejándola suspendida en un abismo de horror. Los rostros de los directivos, hombres que habían envejecido bajo la sombra de su padre, se transformaron en máscaras de una satisfacción cruel. Don Arturo, el consejero más antiguo, se recostó en su silla de cuero, tamborileando sus dedos sobre la mesa de caoba mientras observaba la palidez mortal de Victoria. Es una lástima, Victoria, continuó don Arturo, su voz destilando un veneno refinado. Un plan tan brillante, arruinado por un detalle biológico tan elemental. Si Mateo Alarcón es el hijo que Elena tuvo en secreto con ese músico, y tú eres la hija de Elena, este matrimonio no solo es nulo, sino que es un delito. La empresa no puede permitirse un escándalo de incesto. Mañana mismo, la Junta asumirá el control total. Victoria giró la cabeza hacia Mateo. Sus ojos buscaban desesperadamente una negativa, un rastro de la seguridad que él había mostrado minutos antes. Pero Mateo permanecía inmóvil, con la mirada fija en el gran ventanal donde el sol empezaba a ponerse, tiñendo la ciudad de un rojo sangre. Su mano, que aún descansaba sobre el hombro de Victoria, no temblaba. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable, roto solo por el tic-tac rítmico del reloj de pared. ¿No vas a decir nada, hermano? Se mofó otro de los directivos. ¿O es que el genio se quedó sin notas? Lentamente, Mateo retiró la mano del hombro de Victoria y caminó hacia el centro de la mesa. Metió la mano en el bolsillo interior de su traje azul medianoche y sacó un sobresellado con el escudo de uno de los laboratorios genéticos más prestigiosos del país. Lo lanzó sobre la mesa con tal fuerza que el sonido resonó como un disparo. «Abran el sobre», ordenó Mateo, su voz bajando a un registro tan profundo que hizo vibrar el cristal de la mesa. Don Arturo, con un gesto de suficiencia, rasgó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas del informe médico y a medida que avanzaba, su sonrisa de tiburón se fue desintegrando.
Sus manos empezaron a temblar y el informe cayó de sus dedos como si quemara. Esto es imposible, balbuceó el anciano. Julián me aseguró que... Julián te mintió, al igual que mintió al mundo entero, dijo Mateo, rodeando la mesa con pasos de depredador. El relicario que encontraste, Victoria, fue la última trampa de mi padre para asegurarme de que buscaras la verdad. En esa foto, la mujer no es tu madre, Elena. Es su hermana gemela, Sofía, que murió poco después de dar a luz en la miseria absoluta. Victoria se puso de pie, con el corazón martilleando contra sus costillas. ¿Qué estás diciendo, Mateo? Digo que tú no eres una de la Vega por sangre, Victoria, sentenció él, deteniéndose frente a ella. Julián era estéril. Elena, desesperada por darle un heredero que consolidara su poder, adoptó a la hija de su hermana fallecida y la hizo pasar por suya. El hombre de la foto, el músico, es mi padre, sí. Pero la niña que Elena sostiene en brazos no eres tú. Soy yo. La sala de juntas estalló en un murmullo caótico. Victoria sintió que su identidad entera se fragmentaba. No era la heredera legítima. No era la hija del hombre que la había criado. Era la hija de una mujer que murió en el olvido, una extraña en su propio imperio. Ese informe de ADN prueba que tú y yo no compartimos ni una sola gota de sangre, Victoria, continuó Mateo, ignorando el caos de los directivos. Prueba que yo soy el único heredero legítimo de las patentes y del legado de los Alarcón, y que tú eres una mujer a la que le robaron su verdadero origen para convertirla en un peón corporativo. Mateo se giró hacia la junta, su expresión volviéndose de piedra. Julián de la Vega sabía que, si algún día yo regresaba, la única forma de detenerme era hacernos creer que éramos familia. Pensó que el tabú nos mantendría separados. Pero se equivocó. Victoria no tiene relación de consanguinidad conmigo ni con los de la Vega. Por lo tanto, nuestro contrato de matrimonio es perfectamente legal y vinculante. Victoria miró a Mateo, y por un segundo, vio tras la máscara del traje caro al hombre que vestía la camisa azul cielo y el mandil. Vio al hombre que había pasado meses limpiando sus pisos solo para estar lo suficientemente cerca de ella y entregarle esta libertad, aunque fuera una libertad dolorosa y cargada de cenizas. Señores, dijo Victoria, recuperando su postura de mando, aunque sus ojos seguían húmedos. El trato sigue en pie. En una hora, el anuncio oficial saldrá a la prensa. Me caso con Mateo Alarcón. Y a partir de este momento, cada uno de ustedes queda despedido de esta junta por complicidad en el fraude de Julián de la Vega. Tienen 10 minutos para desalojar sus oficinas. Los directivos, derrotados por su propia codicia, empezaron a salir de la sala en un silencio fúnebre. Cuando la última puerta se cerró, Victoria y Mateo quedaron solos en la inmensidad de la oficina. Ella se acercó a él, sintiendo que el peso de la corona finalmente se había ido, reemplazado por algo mucho más denso. ¿Por qué me lo dijiste así, frente a ellos? Susurró ella. Podrías haberlo guardado. Podrías haberme dejado creer que al menos Elena era mi madre. Mateo la miró, y por primera vez, hubo una chispa de una emoción que no era venganza en sus ojos. Porque para tocar la música más pura, Victoria, hay que romper primero el instrumento viejo. Ahora eres libre. No le debes nada a ese apellido. Pero recuerda, el mundo sigue esperando la boda. Y fuera de estas paredes, hay alguien que no permitirá que lleguemos al altar. ¿De quién hablas?, preguntó ella, sintiendo un nuevo escalofrío. Mateo señaló hacia la televisión de la sala, donde una noticia de última hora acababa de aparecer: fuga masiva en la prisión central, Julián de la Vega ha desaparecido durante su traslado. El estruendo del helicóptero de la policía, que antes parecía un símbolo de orden, ahora sonaba como el aleteo de un ave de rapiña sobrevolando la Torre de la Vega. La noticia de la fuga de Julián se repetía en bucle en todas las pantallas de la sala de juntas, tiñendo las paredes de un azul espectral.
Victoria sintió que sus piernas fallaban y se dejó caer en la silla de cuero que, hasta hace unos minutos, representaba su trono. El hombre que la había criado, el hombre que ahora sabía que no compartía su sangre pero que había moldeado su alma con la frialdad del acero, estaba libre. Y Julián de la Vega no era un hombre que aceptara la derrota, era un hombre que quemaba el tablero antes de perder la partida. Mateo no perdió la compostura. Caminó hacia la entrada de la sala y cerró las pesadas puertas de roble con llave. Luego, se quitó la chaqueta del traje azul medianoche, revelando de nuevo la camisa azul cielo abotonada que Victoria tanto había despreciado. Al arremangarse, las cicatrices de sus antebrazos, recuerdos del incendio de hace 10 años, parecieron brillar bajo las luces halógenas. No va a huir del país, Victoria, dijo Mateo, su voz bajando a un tono sepulcral. Julián no busca una nueva vida. Busca borrar el error que cometió al dejarme vivo. Y ahora que sabe que tú y yo somos aliados, te considera parte de ese error. ¿Cómo pudo escapar?, preguntó Victoria, con la mirada perdida en el vacío. Estaba bajo máxima seguridad. Los hombres que lo custodiaban eran de su confianza. Exactamente, interrumpió Mateo. Julián no tiene amigos, tiene deudas que cobrar. Compró su salida antes incluso de que le pusieran las esposas. De pronto, las luces de la oficina parpadearon y se apagaron por completo. El sistema de ventilación dejó de zumbar, dejando al edificio en un silencio absoluto, solo roto por el latido desbocado del corazón de Victoria. En la oscuridad, la silueta de Mateo se recortaba contra los ventanales que daban a la ciudad. Él se acercó a ella y, en un gesto que la dejó paralizada, sacó del bolsillo de su pantalón un objeto que Victoria reconoció por el tacto, el mandil azul rey que él solía usar. «Póntelo», susurró él, extendiéndoselo. «¿Qué? ¿De qué estás hablando, Mateo? Esto no es momento para juegos de roles». «No es un juego. Los guardias de seguridad de este edificio ya no responden ante ti, responden al dinero de Julián. Si intentamos salir por el vestíbulo principal como la billonaria y su prometido, no llegaremos a la acera. La única forma de salir de aquí es siendo lo que nadie mira. Lo que es invisible para la gente como tu padre». Victoria comprendió. Con manos temblorosas, se despojó de su chaqueta de diseñador y se colocó el mandil azul rey sobre su vestido negro. Mateo, por su parte, se puso una gorra de mantenimiento y tomó un carrito de limpieza que estaba estacionado en el pasillo. Era una ironía poética, para salvar sus vidas, la mujer más poderosa de la industria debía convertirse en la persona que limpiaba sus propios restos. Mientras descendían por el ascensor de servicio, el silencio entre ellos era denso. Victoria observaba a Mateo. Su perfil moreno, su mandíbula apretada. Se dio cuenta de que ese hombre había pasado años planeando este momento, no solo para recuperar una fortuna, sino para rescatarla a ella de una mentira que la habría consumido. «¿Por qué me salvas, Mateo?», preguntó ella en un susurro cuando el ascensor llegó al sótano. «Si yo muero, tú eres el único heredero legítimo. No tendrías que casarte conmigo. No tendrías que compartir nada». Mateo detuvo el ascensor justo antes de que las puertas se abrieran al garaje subterráneo. Se giró hacia ella y, por primera vez, Victoria vio una vulnerabilidad real en sus ojos, una grieta en su armadura de genio atormentado. «Porque durante 6 meses, mientras limpiaba tus suelos, te vi llorar a escondidas cuando pensabas que nadie miraba», respondió él, acercándose tanto que ella pudo sentir su aliento. Vi a la niña asustada que intentaba cumplir las expectativas de un monstruo. «No quiero tu imperio, Victoria. Quiero que, por una vez en tu vida, escuches una melodía que no haya sido comprada con sangre». Las puertas se abrieron. El garaje estaba sumido en sombras, pero al fondo, cerca de la salida de emergencia, una figura familiar los esperaba. Julián de la Vega estaba sentado en el capó del deportivo plateado de Victoria, jugueteando con un encendedor de oro. A su alrededor,
3 hombres armados apuntaban directamente al ascensor. Llegan tarde a su propia boda, hijos míos, dijo Julián, con una sonrisa que heló la sangre de Victoria. Es una lástima que el contrato matrimonial exija que ambos estén vivos para firmarlo. Pero tengo una solución mejor, un testamento final redactado bajo presión. Julián se bajó del coche y caminó hacia ellos. Mateo dio un paso al frente, protegiendo a Victoria con su cuerpo, mientras el mandil azul rey que ella vestía parecía brillar bajo las luces de emergencia como un escudo de humildad frente a la soberbia del villano. Pero lo que Julián no sabía es que Mateo no había venido solo con un plan de escape, sino con un giro final que destruiría el legado de los de la Vega desde sus cimientos. Tira el encendedor, Julián, dijo Mateo, sacando su teléfono y activando una transmisión en vivo que ya contaba con millones de espectadores. El mundo nos está mirando. Y acaban de escuchar cada palabra de tu confesión sobre el testamento. El rostro de Julián se transformó en una máscara de odio puro. El final estaba cerca, y la última página de esta historia se escribiría con el sonido de un disparo que cambiaría el destino de la billonaria y el genio para siempre. El silencio en el garaje era absoluto, roto solo por el goteo rítmico de un tubo de agua y el zumbido del teléfono de Mateo, que transmitía la caída del imperio de la Vega a millones de personas en todo el planeta. Julián de la Vega miró la pantalla del móvil y luego a los ojos de Mateo. El encendedor de oro tembló en su mano. La arrogancia que lo había sostenido durante décadas se evaporó, dejando tras de sí a un hombre pequeño, acorralado por el peso de sus propios pecados. «Corten esa transmisión», rugió Julián a sus hombres, pero los guardias no se movieron. Ellos también tenían familias, también tenían redes sociales. Sabían que, si disparaban en ese momento, no habría lugar en el mundo donde pudieran esconderse del juicio de una humanidad que acababa de ver la verdad. Suárez, el jefe de seguridad, bajó su arma lentamente, negando con la cabeza. La lealtad comprada con sangre siempre se disuelve ante la luz de la justicia. Victoria dio un paso al frente, quitándose los guantes amarillos y dejándolos caer sobre el cemento sucio. Se mantuvo firme, vestida con el mandil azul rey que ahora llevaba como una túnica de guerra. Miró a Julián, no con odio, sino con una compasión gélida que fue el golpe final para el magnate. «Se acabó, papá», dijo ella, y la palabra papá sonó como un adiós definitivo. «Me enseñaste que el mundo pertenece a los que están dispuestos a todo por el poder. Pero Mateo me enseñó que el poder no vale nada si no hay una melodía que lo sustente. Intentaste quemar el teatro de la vida, pero te olvidaste de que las cenizas son el mejor abono para la verdad». Julián, viéndose perdido, intentó encender el deportivo plateado, pero Mateo fue más rápido. Con un movimiento preciso, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, la llave original del piano que había pertenecido a su abuelo. La insertó en una ranura oculta del panel del coche, un secreto que solo el verdadero diseñador del vehículo conocía, y el motor se bloqueó instantáneamente. «Este coche, este edificio, este imperio, nada de esto te pertenece, Julián», sentenció Mateo, acercándose al hombre que había intentado destruirlo. «Tú solo fuiste el conserje de una fortuna que no supiste cuidar. Ahora, el verdadero dueño ha vuelto para hacer la limpieza final». Las sirenas de la policía inundaron el garaje. Julián fue arrestado sin resistencia, sus ojos fijos en el suelo, evitando la mirada de los 2 jóvenes que acababan de reconstruir el pasado sobre sus ruinas. Meses después, el gran salón del ático volvió a llenarse de gente. Pero esta vez, el ambiente era distinto. No había tiburones de las finanzas ni herederas superficiales. Había músicos de conservatorios humildes, niños de orfanatos y los empleados de mantenimiento de la torre, que ahora eran tratados con la dignidad que siempre merecieron. En el centro de la sala, el piano de $3 millones presidía la estancia, con su cuerda de acero reparada y su brillo restaurado. Victoria entró en el salón luciendo un vestido sencillo, blanco como el marfil de las teclas. A su lado,
Mateo caminaba con la misma elegancia natural que mostró el día que dejó caer el mandil. No hubo una boda ostentosa con portadas de revistas pagadas. Hubo una firma privada, un pacto de dos almas que habían decidido que el apellido Alarcón de la Vega sería, a partir de ese día, sinónimo de arte y redención. Mateo se sentó frente al piano. Miró a Victoria y le tendió la mano. Ella se sentó a su lado. ¿Recuerdas lo que dijiste? Susurró Mateo con una sonrisa. Si tocas ese piano, me caso contigo. Victoria sonrió, apoyando su cabeza en el hombro del hombre que alguna vez limpió sus suelos. Dije que me casaría contigo, Mateo. Pero no sabía que, al tocarlo, también me devolverías el alma que yo misma había perdido entre tanto oro. Mateo comenzó a tocar. Esta vez, la melodía no era una tormenta de venganza, sino una sonata de paz, una pieza que hablaba de que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en la belleza que es capaz de crear cuando nadie la mira. Mientras las notas flotaban sobre la ciudad, Victoria comprendió que la mayor riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en ese hombre moreno de camisa azul que había convertido su arrogancia en amor. La historia de la billonaria y el empleado de limpieza se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio de que, a veces, el destino se esconde tras un mandil azul y unos guantes amarillos, esperando el momento exacto para recordarnos que la vida, al igual que la música, solo tiene sentido cuando se toca con la verdad. ¿Crees que el dinero puede comprar la dignidad de una persona o que el talento siempre encontrará su camino hacia la luz? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia para que nadie olvide que los héroes a veces visten uniforme de servicio.